Para analizar precisamente lo afirmado por el mandatario en su discurso en torno a la educación, nos estamos comunicando con Carla Gamberini, quien es cofundadora de Más Educación P y también magíster en Educación y Desarrollo Internacional. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien. En principio vamos a centrarnos en la parte educativa. Importante porque incluso en política es importante los gestos y también el hecho de haber reconocido y también pedido perdón a los deudos de estos dos jóvenes valerosos que fallecieron el sábado último en estas manifestaciones. Hizo un importante gesto reconociendo también la importancia de esta generación bicentenario, y una muestra de ello es el cambio de la beca presidente, ha cambiado de nombre a la beca de generación bicentenario. ¿Qué le parece ello? Sí, a ver, primero creo que es muy importante el reconocimiento que el presidente ha hecho a los jóvenes y a la labor que se ha hecho en las calles, tanto como en las redes sociales. Ahí es muy importante resaltar además que el presidente, bueno, ha honrado precisamente, así como el Perú entero lo está haciendo, ha honrado a las víctimas. Además, ha llamado a reconocer la responsabilidad de quienes atentaron estos actos, lo cual es muy importante y da garantía a la seguridad de que se va a abrir un proceso ahí. Pero asimismo es muy importante que haya llamado a resignificar el concepto de política. A mí me gustó mucho que ha usado las palabras de confiar y de esperanza. Entonces, los jóvenes en las calles, los jóvenes en realidad de todas las edades y otras generaciones también, han salido a las calles y han también activado las redes sociales, ellos ya en su práctica resignificando lo que puede ser la política. Han tomado el poder como ciudadanos y a través del TikTok, a través de las redes sociales, incluso a través de los memes, han empezado a expresarse desde una voz con un compromiso por una causa de país. Y que el presidente haya dicho en un discurso nacional que esto lo reconoce, y no solo lo haya reconocido en palabras, sino que incluso le ha dado, como tú dices, este nombre, esta beca, reconociendo a la generación del Bicentenario, es muy valioso para, uno, incentivar que la vigilancia desde la ciudadanía, que la actividad desde la ciudadanía siga, porque está siendo reconocida públicamente por la máxima autoridad del país, pero además de eso, para también garantizar que los jóvenes se sientan partícipes de esta política que por muchos años en realidad no fueron, digamos, considerados como tan relevantes. Pero entonces es súper importante que estos discursos de los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente. Y ese presente es el que construye el futuro. Y ha sido realmente emocionante ver a jóvenes pues defender las causas que más los comprometen, como su democracia, su voz y su educación. Sin duda, importantísimo también estas muestras, pero otro tema también importante que ha mencionado es fortalecer a la SUNEDU. Y es que hay que recordar que en los últimos días, incluso cuando estábamos en medio de una crisis, el Congreso de la República pues estaba teniendo iniciativas que tendrían que vulnerar o nos hacían pensar eso, que querían vulnerar a la SUNEDU, porque anteriormente habíamos visto que habían sugerido crear una institución que esté sobre la SUNEDU. Entonces la gente salió a protestar y bueno, ellos retrocedieron. Pero también otras iniciativas ha sido el tratar de crear mediante una ley más universidades públicas en vez de fortalecer las que ya tenemos, que eso es importante. En ese sentido, recordemos que la pandemia ha afectado muchísimo la educación. Los colegios han cerrado, los jóvenes están recibiendo educación en casa, pero no todos ellos, porque hay que recordar que hay una brecha necesaria por acortar, porque no todos tienen acceso precisamente al Internet que permite poder ver estos programas. En ese sentido, ¿cuál es la medida urgente que tiene que tomar el ministro de Educación o la ministra de Educación que ocupe ese cargo? Sí, fundamental lo que mencionas. A ver, creo que el presidente ha sido muy claro en hablar de la recuperación de la educación. Y esto pasa por varios elementos, ¿no? El primero es efectivamente recuperar los aprendizajes. Entonces él ha garantizado que va a seguir con el plan de distribución del equipamiento y van a planear el acceso a conectividad. El acceso a conectividad es un derecho y cabe resaltar que Sagasti, cuando fue el presidente de la comisión en el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya había propuesto que se incluya este derecho a la conectividad en la Constitución, lo cual es fundamental porque está reconociendo que necesitamos eso para cerrar la brecha digital. Y en esa línea, una de las acciones más importantes es, bueno, promover este tema de la conectividad, garantizar que se distribuyan el 1 millón de tablets que fueron compradas, pero además planificar
para que este elemento que va a llegar a las escuelas y a las familias tenga un plan de usabilidad y una propuesta integral enfocada en los aprendizajes. Tal como tú has dicho, la educación a distancia nos ha costado en aprendizajes. Aquí en Perú no se ha hecho una medición tan certera, pero en Chile, por ejemplo, se ha hecho una medición y se ha visto que un año entero escolar a distancia solo ha podido mitigar, en proyecciones que se hicieron en Chile, 12% de los aprendizajes. Tenemos que recuperar ese más de 80% de los aprendizajes. La manera de hacerlo, efectivamente, es un plan de recuperación, es un plan de usabilidad integral para este nuevo recurso que va a llegar de las tablets. Es un plan de aprendizaje híbrido, pero que no se centre en el equipo que va a ser entregado, sino que se centre en el estudiante, en estrategias de aprendizaje, en fortalecimiento del docente y en sostenibilidad de este plan para que efectivamente impacten los aprendizajes. Él ya habló de recuperación y de hacer, digamos, unos programas como nivelación. Es súper importante, pero es súper importante pensar en una implementación desde el aprendizaje centrado en el estudiante. Llamo a que se haga por un plan integral desde ya, que probablemente él no puede ejecutar en este poco tiempo, pero que se puede dejar diseñado como política pública. Y en ese sentido, desde máseducación.p, por ejemplo, nosotros hemos recogido historias de docentes de las zonas más vulnerables del país. Nos hemos entrevistado con un docente de Pumacancha, Junín, con una docente de Cabo Pantoja en Ucayali, de Nuevo Porvenir en Cajamarca, y son docentes que ellos han gestionado y han generado ideas muy importantes para hacer que la educación a distancia e educación híbrida se logre. Entonces yo llamo, por ejemplo, a que se escuchen estas historias para diseñar una política pública que sea adecuada para los diferentes escenarios educativos. Y es el momento de hacerlo, es el momento de hacer ese plan. Y sobre el SUNEDU, perdón, para terminar rapidito con tu comentario, muy importante garantizarlo y ligarlo a la ciencia y tecnología. Una universidad de calidad es una universidad que permite la producción de ciencia y que permite la producción de desarrollo tecnológico. Entonces, garantizar los mínimos en infraestructura, en condiciones técnicas, es lo que el SUNEDU viene haciendo y es una reforma sostenible. Pero asimismo, permitir que eso se termine y que se pase al siguiente paso donde podamos garantizar investigación, donde podamos garantizar trayectorias de calidad para los egresados. A eso apuntamos y es fundamental que se defienda. Efectivamente, el tema de invertir en ciencia y tecnología, porque justo con el tema de la pandemia muchos científicos salieron a señalar y a resaltar que debido al poco presupuesto y tal vez al poco interés que se ha tenido en esta materia, es que eso también ha limitado que uno pueda ahondar más en las investigaciones y pueda establecer lineamientos más acertados para combatir contra la pandemia. Entonces es importante, por eso, poner mucho énfasis en este momento. Si bien es cierto, y tú bien lo recalcabas, este gobierno es un gobierno de transición, tiene muy pocos meses, 8 meses, por eso es importante priorizar algunas cosas. Pero volviendo al tema netamente de la educación, y debido a la pandemia y la ausencia de los estudiantes en las aulas, ¿cómo ves la prueba PISA? Es decir, ya íbamos mejorando. En los últimos años hemos ido escalando, no tan rápido, porque evidentemente es un proceso de largo aliento, por eso es importante potenciar el sector educación, pero ahora con el hecho de que muchos jóvenes no han podido recibir una educación, digamos, presencial, tal vez en mejores condiciones, ¿de qué forma eso se puede reflejar en una prueba PISA? Importante lo que mencionas. A ver, este año de hecho no se han medido propiamente los aprendizajes ni en prueba nacional ni internacional. Eso es, digamos, se ha hecho llamadas telefónicas para ver la usabilidad de Aprendo en Casa, se ha comprobado que se está llegando, pero no se han medido los aprendizajes. A ver, el país y Latinoamérica en general, pre-año 2020, ya se encontraba en una crisis educativa. Esta crisis educativa era que menos del 50% de niños y niñas efectivamente medidos en PISA están comprendiendo lo que leen o comprendiendo el razonamiento matemático. Esto es preocupante, además de estar comparativamente por abajo en los niveles de la OECD. Digamos, a mí me gusta comparar siempre entre toda Latinoamérica porque es un referente más cercano, más allá de los otros países. De por sí estábamos ahí. Ahora, veníamos avanzando, sí, Perú subió, fue uno de los países que más subió en los estándares de PISA. Definitivamente
este año ha sido un año que entonces nos ha golpeado con una crisis del COVID sobre una crisis de aprendizaje que ya teníamos. Que estábamos avanzando con reforma magisterial, etcétera, a mejorar la calidad de los docentes, que son los que primero impactan en los aprendizajes. Pero entonces este año definitivamente es muy probable que vayamos a ver algún decrecimiento en la comprensión de los aprendizajes. Repito, en Perú no se ha medido, pero vuelvo a evocar este ejemplo de Chile. Chile hizo una proyección con el Banco Mundial y dice que si el 60% del año hubiera sido a distancia, se hubieran recuperado, mitigado, solo 35% de aprendizajes. Pero en países donde el 100% del año escolar ha sido a distancia, solamente se proyecta que se ha mitigado 12% de aprendizajes. Y definitivamente esto impacta en PISA. En Chile, por ejemplo, la cifra ha subido a probablemente 45% de los chicos no superando el nivel esperado por PISA. Entonces, ¿qué va a impactar, pero es muy importante tener en cuenta que PISA es un indicador que nos permite como comparativo nacional e internacional y nos permite como información, pero que el foco en educación tiene que estar en la evaluación formativa y que es además la política que el Ministerio ha propuesto cuando ha dicho que el año se evalúe hacia el 2021. Porque finalmente el número es importante, el porcentaje es importante, sí, para, digamos, mediciones internacionales y comparaciones, pero lo más importante es el proceso de aprendizaje. Así es, Carla. Los chicos y chicas aprenden constantemente y eso es lo que hay que acompañar y fortalecer. Carla, muy rápidamente, por favor, no quiero pasar la oportunidad para consultarte acerca del tema electoral. ¿En qué sentido? Y es que el mal uso de la tecnología se está aplicando en la difusión de noticias falsas. Veíamos esta noticia falsa que hacía alusión para mancillar el honor y la memoria de esos dos jóvenes que fallecieron en medio de estas protestas. Y cómo esto también, si es que no se forma una población más acuciosa, más minuciosa tal vez al revisar esta información que se divulga a través de las redes sociales, puede de alguna forma afectar su voto, dejándose influenciar precisamente con estas noticias falsas. ¿Cómo debería, formarse una sociedad con mucho más sensibilidad y más olfato para detectar estas noticias? El tema de las noticias falsas es muy preocupante. Perú lo ha experimentado en este periodo con mucha fuerza, como dices, pero también otros países a nivel internacional. Todas las elecciones de Trump, por ejemplo, tenían mucho de esto. Dicho esto, a ver, lo que es muy importante es formar el pensamiento crítico. Entonces, la información se produce cada segundo. De hecho, hay toda una estadística. En los últimos 2 años se ha producido mucha más información comparación a los últimos 10 previos a esos. Entonces, la información va a estar ahí, la información va a aparecer. Lo que es muy importante es tener jóvenes, ciudadanos críticos, que puedan distinguir, que puedan primero buscar fuentes de información y corroborarlas. Es decir, si recibo un WhatsApp, digamos, no solamente reenviarlo, sino corroborar en Internet de dónde viene esta información. Detalles como cuándo fue realmente publicado esto, etcétera. Y sobre eso decidir y tú formar tu opinión crítica. Ahora, ¿cómo llego a eso? Efectivamente hay una formación de competencia, de pensamiento crítico desde la escuela. Nosotros, por ejemplo, desde Más Educación hemos hecho todo un llamado a los docentes hoy a que, por ejemplo, estos temas que han sido difíciles estos días para el Perú, los niños van a tener muchas preguntas al respecto, los adolescentes van a tener muchas opiniones y muchas ganas de expresarse al respecto, y los docentes tienen que dar estos espacios seguros en el aula para que los niños puedan expresar sus emociones, sus dudas, sus confusiones, y no limitar a hablar del tema. Desde Más Educación, por ejemplo, hemos hecho orientaciones para potenciar esto. Y en esa línea es que tenemos que potenciar desde el aula y desde las familias la reflexión crítica de lo que está sucediendo, corroborando fuentes de información, de la información que me llega por Internet. Y es importante esto justamente mirando las elecciones, porque lo que necesitamos en las elecciones 2021, sí, son mejores representantes, y el presidente ha sido clarísimo en decir que los políticos de hoy, la mayoría no han dado la talla. Necesitamos mejores representantes, pero necesitamos mejores votantes. Y para ser mejor votante necesitamos un pensamiento crítico que puede evaluar la propuesta, en relación al desarrollo, que puede evaluar
si la información que me llega no es una información polarizada o falsa. Efectivamente. Entonces sí, la formación empieza en la escuela, pero también va por la familia y va, yo creo, de la manera más cercana a nosotros en abrir un espacio de reflexión crítica. Muy bien, Carla. Muchas gracias. Ha quedado clarísima la postura y también te agradezco la participación en el programa. Muy amable. Efectivamente, una sociedad más crítica es lo que necesitamos. Muchas gracias.